Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Hago gusto de hacer essa apresentação de minha amiga Carla. É uma apaixonada por inteligência artificial, com uma destacada participação em las comunidades locales e internacionales de Machine Learning e Data Science. Su trayectoria inclui su labor como investigadora em Instituto de Inteligência Artificial de la Universidade Privada Boliviana e su rol como Head of AI em departamento. Actualmente, Carla es profesora en Platzi, donde cuenta con su curso de Python e Inteligencia Artificial, y también cofundadora de Menti Academy, una academia de enseñanza online para niños. Además, es embajadora de Woman Tech Maker y creadora de contenido para redes sociales como TikTok e Instagram a través de su comunidad Carly Code, donde ayuda a personas a iniciarse en la programación, especialmente en Python e inteligencia artificial. Te damos la bienvenida, Carly. Hola a todos, bueno, estoy súper feliz de estar aquí. Es la segunda vez que estoy presentando en PyCon Charlas. Y bueno, hoy día traje una charla que la cambié un poquito, dado el contexto que he estado hablando y compartiendo con muchos de acá estos días. Y bueno, la raíz de todo es utilizar un RAG para aprender el lenguaje nativo quechua. ¿De aquí quiénes han escuchado del quechua? Yo creo que la mayoría, ¿no? Muy bien, quechua, bueno, es un lenguaje que se está perdiendo actualmente en Bolivia y me parece extremadamente importante, especialmente atravesando los problemas que tenemos en Bolivia, hablar un poco de lo que es la cultura, ¿no? Bueno, ahí, aquí tengo una presentación que lamentablemente no me la aprendí entera, pero es en quechua, que es Sumaj Punchay, Ñugasuti Carla, Bolivia Imanta Cani, Injin Gira Wan Mikani, Quechuas Rimani. Esto, bueno, con el pequeño bot que hice ahí con el rack, saqué esta presentación y pues aquí, ¿no? Pueden ver, como les digo, una parte de lo que es una presentación. Sumaj Punchay viene de lo que es buenos días en general. No es tanto un hola porque el lenguaje quechua es muy preciso en lo que quiere decir y nosotros podemos empezar a aumentar cada vez más cosas para adornar más, ¿no? Lo que queremos decir. Entonces puede calificar como buen día, pero en realidad es como buen amanecer, que tengas un gran amanecer. Sumaj es grande, entonces Punchay es amanecer. Y ahí me, me presentó Ceci. Actualmente estoy trabajando en NoBeats como AI Engineer y pues básicamente estas charlas a mí me encanta darlas porque trato de colaborar en proyectos o tratar de resaltar temas que nosotros podemos a veces olvidar, ¿no? Como en este caso es el lenguaje quechua. Voy a iniciar con esta frase que es Amasúa, Amayuya, Amaqueya. Yo sé que aquí Carlos o Sofi, que son de Bolivia, deben saber qué significa. No robarás, no mentirás y no serás flojo. Esta es una frase que caracteriza mucho a lo que es la cultura quechua, la cultura incaica, y pues nosotros desde que somos pequeños nos la enseñan en colegio, que es básicamente una de las frases por las cuales se regía esta cultura, ¿no? A la persona que robaba, pues se le cortaba con lo que robaba. A la persona que era floja, básicamente no servía para esta comunidad, para esta cultura, entonces ya no era necesario tenerla, ¿no? Se las desterraba o hacía otras cosas. Y la mentira, que era algo muy, muy penado en lo que es la cultura quechua, ¿no? Yo le pregunté aquí a los bolivianos, o también la gente peruana debe saber, porque es algo que nos inculcan mucho a nosotros, y no es necesario saber quechua, sino simplemente pertenecer a esta cultura para saber lo que significa y cuál es el trasfondo de esta frase. Hay algunas palabras que vienen de quechua, seguramente las conocen. Está la papa, que es la papa que comemos, la chompa, que algunos le dicen suéter o abrigo, pero a ver, ¿alguien tiene una chompa? ¿Qué puede calificar? Un canguro es una chompa. Eso puede ser una chamarra, no califica como chompa, pero estamos por ahí. La carpa, que también es la carpa que utilizamos para ir al bosque, para acampar, pues viene del quechua. El choclo, que algunos le dicen maíz, mazorca, pero el choclo como tal viene de lo que es el quechua.
La quinoa, que es nuestro grano ancestral también, que comemos mucha quinoa en Bolivia, y pues la palabra también es del quechua. Y finalmente la yapa, que es una de mis favoritas. Aquí, ¿quién no ha pedido yapa en Bolivia al menos? Cuando uno va a comprar a los mercados y uno dice yapame casero, le está diciendo aumentame más, regálame un poquito más. Entonces la yapa es ese adicional que se da, ¿no? Que cuando uno va al supermercado ya lo encuentra como oferta, ¿no? Con otro nombre de que te regalamos esto, pero en realidad nosotros le llamamos la yapa, ¿no? Que más que nada lo utilizamos en los mercados cuando uno está de tú a tú con la vendedora o el vendedor. Bueno, la importancia cultural del quechua es muy grande. En Bolivia se hablan 3 idiomas principales, que es el quechua, por un lado, el aymara y también el guaraní, que son los que tienen más gente hablando. Como yo soy de Cochabamba, Bolivia, a mí se me enseñó el quechua. Yo vengo de la cultura quechua. En Bolivia lo hablan casi 2.8 millones de personas, pero cuando nosotros nos han hecho el censo, nos preguntan, ¿tú qué idiomas conoces, qué idiomas sabes o qué idiomas vienen en tu familia? No es tan clara la pregunta, entonces muchas personas que a pesar de que no hablan quechua, pero lo entienden, tiquean eso, ¿no? Entonces la cifra va aumentando, pero en realidad son menos las personas que están hablando. Igual es muy, ¿cómo decirles?, común en la familia boliviana que la abuela hable algún lenguaje nativo, después lo hable la hija y después esto se pase a los nietos. Pero actualmente mi generación, digamos que ya somos los nietos, ya no lo están hablando. Es por cuestión de que no les interesa, estamos yendo más, ¿no?, a aprender inglés que a aprender lenguajes nativos. Sin embargo, cuando uno va a los pueblos, aún se hablan estos idiomas. Entonces es extremadamente importante cuando uno está trabajando tal vez en sectores más aislados, ¿no? Y bueno, esto es del Imperio Inca, este lenguaje, y sobrevive en 7 países: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, parte de Chile, parte de Argentina, y también hay un sector de Brasil que lo está hablando, lo cual es genial. Aquí, como ven, este es el mapa de Bolivia. Aquí al centro está mi querida Cochabamba, y aquí son las regiones donde se habla más que nada quechua. Esta parte de acá, que compone Sucre, que ahí está Ale, que es de Sucre, de la capital, por favor, la capital de Bolivia es Sucre. En Sucre también se habla quechua, entonces la familia, tanto la familia de Ale como la de Sofi, la de Carlitos y la mía, hemos aprendido este idioma, ¿no? Por acá está Tarija, Chuquisaca, Potosí y bueno, parte de La Paz que también lo tiene, pero en esta región se habla más que nada el aymara. Entonces, cuando uno también va hacia el lado de Perú, ya encuentra este otro idioma. Y para este lado, que es el oriente boliviano, se habla el guaraní. Un poco de la estructura de una frase en quechua, dividiéndola lo mismo que sujeto, verbo y objeto. Si nosotros decimos yo quiero a mi mamá, ¿verdad? En español tenemos esta estructura: el sujeto, luego el verbo, luego el objeto. En quechua esto cambia. Nosotros tenemos primero el sujeto, luego el objeto y finalmente el verbo. Cuando ustedes encuentran personas o conocen personas que que tienen como lengua materna el quechua, van a notar que su español cambia un poco. Y esto es porque, por ejemplo, hay vocales que no existen en el quechua y que cuando aprenden español tienen que aprender a hablar. Entonces uno capta el tiro cuando una persona es quechua parlante, ¿no? La manera en la que se habla algunas consonantes también se nota, y cuando están aprendiendo a hablar surge esto, ¿no? No dicen yo quiero a mi mamá, dicen yo a mi mamá yo quiero. Así es como empiezan a hablar en español. Entonces, básicamente es muy claro cuando ustedes se topan con una persona que viene de este idioma. Aquí igual les dejo un poco de la estructura, que es de los sufijos, que viene de la raíz munay, que es querer, de que yo quiero hacer algo. Cuando nosotros agregamos un sufijo, por ejemplo, muna ni, esto significa yo quiero. Munanki es tú quieres. Entonces, esta misma estructura, si ustedes agregan a otra palabra, a otro verbo, pues básicamente van a tener la misma estructura, lo cual también se facilita el hecho de aprender este idioma, ¿no? Que ustedes aprenden una estructura y pueden básicamente traspolarla a otros verbos. Muy bien. Algo que me parece muy interesante en Bolivia es que en colegio nos enseñan quechua. Me he enterado que no en todos, pero desde que somos Estado Plurinacional de Bolivia, que significa que básicamente hay muchas culturas en nuestro país, cada colegio o cada escuela tiene la obligación de enseñar uno de estos idiomas. Entonces, cuando yo estuve en
primaria superior, que es parte de secundaria en algunos países, a mí me enseñaron, entonces yo sé lo básico de quechua. Yo vengo de una familia chilena, mi papá era boliviano, pero no tengo, digamos, acercamiento con mi familia boliviana, pero cuando entré al colegio y pude aprender este idioma, para mí fue impactante, ¿no? Porque muchas de las personas de mi edad la entienden, tal vez no lo hablan, pero realmente fue hermoso. En la Universidad Mayor de San Simón, a las personas que estudian medicina, ellos tienen que sí o sí hablar el idioma nativo. ¿Qué sucede? Hacen un año que es el año de provincia. Ellos tienen que ir a un pueblito y dar servicio como médico. Entonces, ¿qué pasa? En los pueblos hablan estos idiomas. Entonces, ellos por ley tienen que aprender y comunicarse con las personas en su idioma nativo, lo cual es genial, ¿no? Porque a veces uno diría, ay, no, pero que aprendan español porque el español está en todo lado. Pero ahí ya estamos afectando la cultura como tal, ¿no? Entonces, Bolivia es muy amante de la cultura y por eso también cuida esto. Y bueno, en los colegios, como les decía, también nos enseñan cada uno de estos idiomas. Bueno, el rack que he construido hoy día es algo pequeño, me parece más importante el contexto. He reorientado lo que es la charla a explicarles un poco lo que era el lenguaje quechua, porque lo que hago usualmente en las charlas es irme muy a lo técnico. Sin embargo, lo que quise hacer es utilizar una herramienta que de aquí ya conocen N8N, yo creo. ¿Sí? Para los que no conocen N8N, es una herramienta que básicamente es no code, que lo que hace es, nosotros tenemos estos nodos y jalamos los noditos. Entonces nosotros podemos construir un agente, podemos conectarnos a una base de datos. Básicamente todo el trabajo duro que hacemos en código ya lo estamos haciendo en low code o en no code, inclusive con esta herramienta. Entonces, la facilidad de la que uno puede crear agentes, pues es un impacto, ¿no?, para la comunidad. Me pareció interesante utilizarlo para este proyecto. Yo vengo de utilizar mucho LangChain, de utilizar mucho código, pero siento que el hecho de construir una herramienta, de aprender un idioma en tan poco tiempo era interesante, ¿no?, para aplicar la herramienta. Entonces, bueno, esa es una parte de lo que es el primer workflow que creé, que les voy a explicar por aquí. Lo que tenía acá era los nodos de Google Drive. Entonces tengo 4 libros que les voy a mostrar a continuación, que fueron libros que tuve que buscar ahí en internet. No hay mucha información del quechua porque más que nada es algo que se transmite de familia en familia, ¿no? Entonces no es algo que alguna persona se sentó y lo estandarizó como el lenguaje, ¿no?, que todos hablan, que es el español, el inglés, ¿no? Entonces es más que nada gente, o autores que quisieron rescatar ciertas partes del quechua, no completamente, pero lograron transmitir eso mediante libros, ¿no? Muchos de los libros que están son escaneados, porque incluso son personas que han escrito a mano, pero los 4 libros que tengo acá, que les voy a mostrar a continuación, son ya en formato PDF, que cuando nosotros queremos llevarlo a un vector store, pues es más fácil, ¿no?, el tratamiento. Entonces, básicamente aquí lo que hacía, rescato estos 4 libros que están en PDF, después los vectorizo, entonces toda esa información de texto la llevo a vectores, a números en un espacio vectorial, y lo que puedo hacer es consultar ese espacio vectorial de la misma manera. Bueno, luego utilizo para lo que es la base vectorial Google, Gemini. Ahora estoy explorando mucho Google. Yo era muy fan de OpenAI, pero en esta ocasión me arriesgué, no me arriesgué, me decidí trabajar con Google. Bueno, en la parte de la gente, que esto es lo que se ve básicamente en la ventana de N8N, lo que utilizo es un webhook que cuando nosotros construimos, ¿no?, una API, en cualquiera de las herramientas que queramos utilizar, lo que hacemos, ¿no?, es ver qué información recibimos y ver qué podemos devolver, ¿no? Aquí es tan fácil como poner un nodo de entrada donde yo estoy recibiendo un JSON. Ese JSON pasa por el agente, utilizo el LLM de Gemini, no me acuerdo ahorita cuál modelo exacto estoy utilizando, pero es uno de los gratuitos. Tengo una memoria pequeña, porque N8N me permite que el agente tenga hasta 10 conversaciones de memoria para que nosotros podamos devolver la respuesta con más contexto. Y luego lo que hacemos es a esta Vector Store que ya tenía cargada con la información, luego lo que hago es simplemente consultarla, ¿no? Entonces, básicamente, entra información y luego devolvemos información, ¿no?, con un nodo de respuesta del webhook. Ahora, ¿por qué usar RAG y N8N? A mí me gusta programar mucho,
De hecho, bueno, no es promoción, pero en Platzi sí entran. Yo tengo un curso de LangChain, entonces a mí me gustaba mucho, mucho construir los agentes con código puro, pero cuando conocí esta herramienta que es N8N me pareció mucho más fácil, ¿no? Entonces, para tal vez tareas que no son tan complejas como el hecho de simplemente cargar información, como en este caso son libros que he extraído de internet de quechua, y dar contexto para poder responder y enseñar este idioma, pues se adaptó genial, ¿no? Después, como ven, es muy fácil de utilizar la herramienta. De hecho, la tengo aquí, por si quieren. Acá está. Lo que se tiene es esta ventana donde uno puede construir los workflows. Uno tiene los triggers, que son, ¿no?, lo que dispara, lo que inicia cada uno de los workflows. Y luego, básicamente, si yo pongo activar ese nodo, que ven ese switch en verde, yo puedo exponer esto a Internet. Entonces, ese endpoint yo puedo utilizarlo donde quiera. Voy a volver a la presentación. Y muy bien. ¿Quieren probar el bot? Yo estuve hasta esta mañana probándolo. Está, claro que sí, en Streamlit. Los chicos de Streamlit están aquí igual en la conferencia, y esto permite crear una interfaz gráfica en muy poco tiempo, utilizando básicamente HTML, para que ustedes puedan interactuar con el bot. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que puedan aprender quechua y me van a decir qué cosa interesante encuentran en el idioma. Vamos con 5 minutitos. A ver, lo voy a probar aquí porque tal vez se satura un poquito. Como la herramienta es gratuita, tal vez durante el día pueden intentar entrar y se saturó un poco, entonces por eso tal vez el servidorcito cayó, pero se los voy a mostrar aquí. Sí, no, sí está público. Ok, bueno, lo vamos a probar aquí. Le voy a poner aquí, ahí sí se ve, ¿no? ¿Sí? Ok, esta es la interfaz que ustedes van a encontrar, ya sea en el celular o en la computadora. Es súper, súper sencilla. Lo genial de Streamlit, como les decía, bueno, Streamlit nació como una solución para la gente que trabaja en inteligencia artificial, que queremos mostrar resultados de modelos, dashboards muy rápido, pero no sabemos front, ¿verdad? Entonces, como no sabemos front, no nos estresamos mandándole a otra persona, y cuando queremos mostrar esta información directamente a un stakeholder, lo que hacemos es utilizar herramientas como esta, o también Gradio, que deben haber escuchado que se usa mucho en Hugging Face. Entonces, uno agarra en Python y dice, quiero ponerle un título, quiero ponerle una sección de información, y también voy a crear una sección de chat. Este chat es el que se conecta al endpoint donde está N8N corriendo, y aquí le podemos preguntar algo. Ahí le vamos a decir hola, o le vamos a decir alguna traducción. ¿Cómo digo? Hola, me llamo Carly y estoy feliz de estar aquí. Ahí está pensando, tarda unos segundos. Como les digo, esto está igual en la versión gratuita de Streamlit. Y a ver qué piense. Ahí está corriendo. Uy, error. Lo que siempre pasa en los demos. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Esta mañana daba, yo se los prometo. Es que estaba yo sola. ¿Sí dio? ¿Sí dio? ¿Qué dice? ¿Sí dio de algunos? Qué bien, ves si funciona. ¿Qué le preguntaste? Y te dio la estructura. Exacto. El bot, bueno, actualmente está básicamente, tiene conocimiento de 4 libros, como les decía, que describen gramática, cuál es el proceso. Entonces, básicamente lo que va después es el prompt, que le digo cómo quiero que nos explique. Si le pedimos traducción, no nos traduce directamente, sino nos da una explicación parte por parte de cómo el idioma quechua, ¿no?, lo va básicamente interpretando. ¿Qué preguntaste, Ale? ¿Sobre verbos? ¿Y cuáles te dio? Súper. ¿Alguien más logró entrar? Solo ellos dos. Ya. ¿Tú qué preguntaste? ¿Y qué tal la respuesta? Sí, súper. Bueno, yo voy a dejar el bot, voy a ver qué sucedió en mi computadora ahorita, pero tal vez, como les digo, porque muchas personas lograron entrar en uno, pues tal vez se rompió. Pero bueno, básicamente este proyecto iba, ¿no?, de eso, de que herramientas, ¿no?, que nosotros tal vez queremos, o sea, que utilizamos todos los días, que estamos desarrollando, que escuchamos en todo lado, que son agentes, ¿no?, agentes inteligentes, agentes conversacionales. Si nosotros a eso le sumamos
lo que son herramientas que nos facilitan cargar toda esta información, como lo es N8N, utilizamos Streamlit, que nos permite directamente mostrar este producto, pues básicamente no estamos realizando un impacto en todo esto, ¿no? Después, ¿qué más tengo? Muy bien, quiero finalizar con esta fotito. Este es el Salar de Uyuni en Bolivia. Y pues esta charla viene con mucho sentimiento. Actualmente Bolivia está atravesando muchos problemas y pues es algo un tanto complicado para todos los que estamos aquí. Somos un gran grupo de bolivianos, por eso, que, como les digo, igual traté de reorientar un poco la charla para hablarles un poco más de la cultura, del país y que eso sea. Y pues están en el momento indicado los que no son de Bolivia para ir a visitar, porque para ustedes el país va a resultar muy básicamente económico. Entonces van a tener muy buenas oportunidades de conocer de otra manera el país, ¿no? Y por otro lado van a aportar a lo que es el turismo, la cultura, y pues también cuando visiten Bolivia van a poder decir que ya aprendieron un poco de quechua, el bot va a estar ahí. Voy a ver igual de cómo seguirlo alimentando, como les digo, de momento solo es un rack, pero tal vez si necesitan alguna cosita para que esté ahí disponible. Y finalmente, muchas gracias. Eso fue la presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Carly. Estuvo muy bueno, interesante. Y no sé si alguien tiene preguntas. Sí, tenía una consulta, Carlita. Primero, muy buena exposición. Para darles contexto, en Bolivia se necesitan este tipo de soluciones, pero uno de los problemas que yo he encontrado al trabajar con LLM es, especialmente en otros idiomas, como los cuales no tienen muchos recursos, como el quechua y el aymara, es que están alimentados principalmente el quechua, por ejemplo, en quechua de Perú, ¿no? Que tiene algunos dialectos que son diferentes al boliviano. Entonces, ¿cuál crees que sea la solución para este tipo de sistemas en el caso que tú has encontrado de que tal vez no hay muchos recursos, no están digitalizados? Entonces, ¿cómo crees que podríamos escanear estos documentos? ¿O cuál crees que sería un recurso importante, si has encontrado, que sería bueno para alimentar este tipo de sistemas, ¿no? Y tener esta data que representa a Bolivia? Gracias, Alecito, por la pregunta. Bueno, los 4 libros, que de hecho se los voy a mostrar, los tengo por aquí. Los 4 son de autores bolivianos. Entonces, sí, como dice Ale, es muy importante, ¿no? Al momento de ver estos idiomas, es básicamente ver cuál es la versión o cuál es el país que se está representando con la lengua. En este caso, estuvo entrenado con el lenguaje quechua boliviano. Una opción que se me ocurrió, bueno, y me puse a hacer un poco de research, y lo más fácil tal cual era agarrar estos libros y ponerles rack, pero también hay muchos videos. Como les contaba, son personas, son culturas que no escriben como tal, pero lo que sí hay es mucho multimedia. Entonces, agarrar esta información, llevarla a texto y entrenar el modelo, pues puede ser una solución. Tal cual es como que sería una evolución también de esto para aumentar más datos. Muy interesante. Yo estaba haciendo un proyecto personal muy parecido con guaraní. Vengo de Paraguay y uno de los mayores problemas que encuentro en guaraní, entiendo por ahí que debe tener mucho más, una base de datos más grande, tengo muchas más cosas, es un lenguaje oficial en Paraguay. El problema mayor que encuentro en este momento es las alucinaciones, porque la gramática en estas lenguas es muy distinta a la latina, entonces no se da cuenta cómo está conjugado el verbo, no se da cuenta dónde están las terminaciones, no se da cuenta que el verbo se conjuga al principio y no al final. ¿Cómo pudiste resolver esas cosas? Y una segundita pregunta es si encontraste alguna diferencia entre alimentar las LM con libros de gramática o con traducciones, por ejemplo, la Biblia o esas clásicas traducciones que están en todos lados, que son fáciles de conseguir. Súper. Bueno, voy a ir primero por la segunda pregunta. Hay algunos libros que tenemos en quechua que son más que nada muy antiguos, que claro que se han traducido, pero igual las traducciones no son tan precisas. Como te decía, el quechua va, ¿no? Y una palabra y le puede adornar, aumentarle más contexto, más emoción, etcétera. Está directamente como eso traducido a alegría.
¿verdad? Pero en realidad era la alegría de ver el amanecer a las 3 de la tarde, ¿no? Cosas así. Como te digo, las traducciones, yo esas las veo que son muy, muy directas. ¿Por qué he utilizado estos libros? Porque uno, como es un RAG, lo que hace es, ok, ve la pregunta, va y qué es lo que está más cerca, entonces saca eso directamente del libro, no hace una traducción directa. Tampoco quise hacer un fine tuning tal cual por ese problema. Uno, no hay información estructurada. No hay Wikidata, ¿no? Que podemos encontrar varios idiomas, incluso que están con sus, ¿cómo se llama? Con sus, ay, se me fue el nombre. Wikidata está basado en... Ay, se me fue el nombre, sí, pero bueno, en esas estructuras básicamente todo un idioma se puede poner en grafos, ¿verdad? Y uno puede ver qué palabra lleva qué, cuál es el significado, etcétera. En cambio, no hay del lenguaje quechua. Hay algo que, o sea, hay un dataset muy, muy pequeñito, pero y también es peruano, lo cual no está mal, me sirve, ¿no? Pero para ese contexto era más que nada utilizar un lenguaje boliviano, ¿no? Por eso, para este caso, utilicé un RAG que lo que hace es directamente ir a traer la información y es directa, no hace ¿cómo es? Un translation por debajo, ¿no? Sería. Gracias. Un momento. Quería preguntar, ¿cómo empiezas de aprender con LLM y RAG y todo? Porque es muy impresivo y me gusta muchísimo. Porque yo soy un estudiante en Stanford y conozco a personas de Perú y su madre habla quechua y también hay unas amigas de Bolivia también. Súper. Bueno, la estructura en este caso, o sea, que yo puse, ¿no? En el bot para que pueda aprender como tal. Yo diría que no está aprendiendo, simplemente o sea, lo que hace un RAG es, ¿no? Sacar la información y ponértela en palabras que tú puedas entender, ¿no? Yo así lo describo. Un fine tuning, en realidad ahí sí estaría aprendiendo, ¿no? Para mí el modelo sabe cuál es la estructura, encuentra un patrón, etcétera, ¿no? Acá, como te digo, es solamente llevo todo a un vector store y de ahí saco la información, ¿no? Ahora, si hablamos, si tú me preguntas de cómo yo aprendí quechua, cómo nosotros en Bolivia aprendimos quechua, es básicamente porque en la casa te hablan ese idioma. Es solamente hablándolo, nadie se sienta a escribir, no es como el español que te van a enseñar a hablarlo y a escribirlo. El quechua va a ser netamente hablado, ¿no? Y básicamente, como viste las palabras que utilizamos día a día, el quechua también está, ¿no? En nuestro español. Así que así es como igual vamos rescatando y aprendiendo el quechua tanto en Perú como en Bolivia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hablar muy lento, pero es una presentación muy interesante y nunca había pensado en las usas de inteligencia artificial, los LLMs, en aprender idiomas y ayudar a idiomas que no tienen muchos hablantes. Y tengo curiosidad quiero preguntar sobre si hay esperanza, si hay tratamientos de crear una gente que puede hablar en quechua o algunos idiomas indígenas que no tienen muchos hablantes. Si hay pensamiento o esperanza en ayudar a las lenguas, a estas lenguas en sobrevivir, más que sobrevivir, en thrive en el futuro. Sí, buena pregunta. Gracias. Ok, estuve investigando sobre esto. Las mayores soluciones que encuentro como que conexión entre el lenguaje quechua, español e incluso inglés
han sido dentro de mi universidad, que es la universidad estatal, que también debe haber en las otras. Como yo estoy en esa universidad, estaba en esa universidad, pues básicamente fue más fácil encontrar información. Hay bots actualmente, hay traductores, básicamente como cuando uno entra a Google Translate, utilizar exactamente lo mismo, pero para el lenguaje quechua. La desventaja es que no son proyectos publicados. Tengo entendido que también hay un bot que lo que hace es en tiempo real, o sea, en voz, traducírtelo, pero ahí también tenemos una brecha, que las personas que son quechua parlante nativas, pues no usan celular. Entonces, eso más que nada, exacto, sí, eso fue parte igual de la investigación. Entonces, cuando nosotros queremos hablar con ellos, nos va a servir, pero si ellos básicamente quisieran, ¿no?, ir a algún lugar y utilizar, hay una brecha digital, ¿no?, actualmente, y básicamente dependerían de hijos o nietos, ¿no?, para poder aprender. Gracias. Bueno, una ronda más de aplausos para Carly. Ah, ya. Había una pregunta más, creo, o ya no hay tiempo. Después hablamos. Gracias. Gracias a todos.